Saludos desde Cuba por segunda vez. Es sábado y estamos presentando Un Patrimonio del Mar, un programa dirigido justamente a la comunicación y a la promoción del patrimonio cultural subacuático. Hoy estamos desde el set de Streaming Cuba. Justamente me acompaña el doctor Vicente González. Bienvenido, estamos todos juntos aquí justamente para conocer muchísimo más del patrimonio subacuático. Un programa que va a estar celebrando los 101 años del Valvanera, un buque conocido como uno de los transatlánticos españoles más importantes, y justamente fue Santiago de Cuba su último puerto seguro, uno de los naufragios más conocidos, y hay muchas sorpresas porque este 5 de septiembre se le vio por última vez en nuestra ciudad. Daileni, buenas tardes. Muchas gracias y muchos saludos a nuestros televidentes. Efectivamente, hoy es un día de conmemoración luctuosa, por supuesto, porque nos vienen a la memoria esa tragedia, ese desastre que fue... algunos le dicen el Titanic español, la tragedia del Valvanera. Y como decía Dailenis, este es su último puerto, Santiago de Cuba, hace 101 años. Y para esto, Dailenis, tenemos la suerte, es un lujo poder comunicarnos con una persona que le ha dedicado prácticamente su vida a este drama que vivió la humanidad. Un investigador, un estudioso, marino de profesión, y además, a mi juicio, es una figura imprescindible, teniendo en cuenta los accidentes marítimos, las colisiones, los naufragios. Una persona que ha investigado durante toda su vida este tipo de hechos trágicos en el mar. Me refiero a una persona que nos va a acompañar en el programa en este día tan especial. Y decir que no solamente en el día de hoy vamos a abrir un espacio, porque nos vamos a ver, Dailenis, obligados a también intercambiar sobre este importante tema en nuestro próximo programa. Por supuesto, un tema que vamos a estarle dando seguimiento desde Santiago de Cuba, porque yo repito, fue aquí la última vez que se le vio al Valvanera. Estamos recibiendo en nuestra primera sección del programa justamente a Fernando García Echengoyen. Pues muy buenas noches para ti, Fernando. Saludos desde Santiago de Cuba, la hospitalaria heroica. Santiago, ciudad España, cultural. Desde Antequera, que es donde yo estoy, en el sur de España, ahora en la provincia de Málaga. Un placer y un honor estar con vosotros. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, sería importante para nosotros, y decía hace unos minutos que resulta un lujo tenerte en este programa, Fernando. Es una persona, muchas gracias. A mi juicio, sinceramente, después de haber leído un poco de tus libros, de haber visto tus programas, haberte seguido un poco durante tu vida, es una persona imprescindible cuando tocamos temas de este tipo, y sobre todo la tragedia del Valvanera. Y como decía Dailenis hace un instante, desde aquí hoy, este día tan especial, a 101 años de haber elevado sus anclas del puerto de Santiago de Cuba, este crucero, este transatlántico, bueno, en el que tantas personas perdieron la vida. Quisiera que Fernando, que nos hablara un poquito, que nos hablara de tus investigaciones, nos hablara de la tragedia, de ese último viaje, después de tantas cosas que sufrió la tripulación, y además acontecimientos que tienen que ver con la pandemia que hoy tenemos. También fue una cosa coyuntural, recordemos que es en el 19. Fernando, tú mejor que nadie nos puede hablar sobre el tema. Pues mira, si os parece, vamos a contextualizar, vamos a describir primero, aunque sea de una forma somera, qué era el Valvanera y por qué, digámoslo así, existía el Valvanera. Tenemos que irnos a los años 70 del siglo XIX. Unos empresarios gaditanos, en realidad eran riojanos
residentes en Cádiz deciden entrar en el negocio naviero y en principio lo hacen con unos pequeños barcos de vela y después con 5 grandes transatlánticos que dedican a el comercio en la ruta de las Antillas, con Cuba concretamente. Para 1905 estos 5 transatlánticos se han quedado obsoletos. El negocio de la emigración está vigente en todo el mundo y hay transatlánticos italianos, franceses, ingleses y alemanes que son mucho mejores que los barcos españoles y no hay más remedio que construir barcos nuevos. Y los Pinillos, estos empresarios, deciden construir 3 nuevos transatlánticos, 3 gemelos que van a recibir los nombres de Valvanera, Cádiz y Barcelona. Valvanera en honor a Nuestra Señora de Valvanera, que es la patrona de La Rioja, a la cual ellos profesaban gran devoción. El Valvanera era un transatlántico de la emigración que entra en servicio en el año 1906, es construido en Escocia. Era un barco para los estándares de la época grande. Los grandes transatlánticos empiezan a surgir a partir de la construcción del Valvanera, a partir de 1906. Era un barco que medía 120 metros de eslora, tenía un desplazamiento aproximado de 10.000 toneladas y podía transportar a 1.000 personas. Inicialmente estaba pensado para cubrir la ruta que iba desde España a las Antillas, lo se llama Ruta de las Antillas, San Juan de Puerto Rico, Cuba y posteriormente puertos del sur de los Estados Unidos, en concreto Galveston y Nueva Orleans. El Valvanera entre 1906 y 1919 hace un magnífico servicio a sus armadores y también, por qué no decirlo, a la emigración. Se convierte en un visitante asiduo de los puertos cubanos, tanto de La Habana como de Santiago de Cuba. Era un barco muy conocido, la tripulación era muy conocida en estos puertos, sus capitanes. Y lleva una vida marinera pues tranquila, intensa, sin muchos sobresaltos, hasta que llega el año 1919, que como tú muy bien has dicho, Vicente, se había desatado la pandemia conocida como la gripe española. Ya se habían producido a bordo de algunos barcos de la emigración episodios muy luctuosos relacionados con la gripe. Habían muerto pasajeros a bordo, pero va a ser el Valvanera el que protagonice el más grave de estos episodios. En julio de 1919 embarcan en el Valvanera 1.400 personas cuando solo podían embarcar 1.000 personas. La capacidad del barco era para 1.000 pasajeros. Y de esas 1.400 personas, muchas perdieron la vida en el mar debido a la pandemia, a la gripe española. Cuando el barco llega a Canarias se desata un gran escándalo que fue conocido como el escándalo Valvanera. Y la naviera pues recibió una serie de críticas terribles, sobre todo porque 3 años antes había perdido pues naufragio 2 transatlánticos con un saldo de vidas humanas terrorífico. El Valvanera es puesto inmediatamente en cuarentena. La mayor parte de su tripulación, incluyendo al capitán y el médico, son destituidos y son procesados. Y una vez desinfectado, es puesto al mando de un joven capitán gaditano que se llamaba Ramón Martín, un hombre muy conocido tanto en Santiago de Cuba como en La Habana, donde hizo muchas amistades. Era un hombre con mucho carisma, un hombre muy querido y un gran marino. Este señor es puesto al mando del barco, como digo, en el que va a ser el último viaje del Valvanera, que comienza en el puerto de Barcelona el día 10 de agosto de 1919. El plan de viaje era hacer escala en la mayor parte de los puertos españoles. En Valencia, primero salía a zarpar de Barcelona, luego hacía escala en Valencia, en Málaga, en Cádiz, en los puertos canarios, y posteriormente daba el salto en el Atlántico para hacer escala en San Juan de Puerto Rico, en Santiago de Cuba y en La Habana. El barco sale cargado con carga general, mercancías generales, muy justo de combustible, muy justo de carbón, porque había habido una huelga de carbón muy importante, y con la totalidad del pasaje completa. Llevaba pues 900 y pico pasajeros más 88 tripulantes. La mayor parte de los pasajeros eran canarios. Digamos que las 2/3 partes del pasaje era canario. El barco hace el viaje sin mayor contratiempo desde la isla de la Palma, de Santa Cruz de la Palma, que es el último puerto español de la travesía,
hace una escala en San Juan de Puerto Rico, donde desembarcan algunos pasajeros, embarcan otros, se descarga mercancía y posteriormente da el salto hasta Santiago de Cuba, puerto al que arriba a última hora del 3 de septiembre de 1919 y permanece atracado en el puerto de Santiago hasta el 5 de septiembre. Hoy va a hacer, como vosotros muy bien habéis indicado, 101 años de que el Valvanera zarpó del puerto de Santiago. Hay un dato muy curioso, y es que la mayor parte de los pasajeros tenían el billete pagado hasta La Habana. Yo tengo las listas de pasajeros de ese viaje, sobre todo las listas. Falta una lista de Santa Cruz de la Palma, pero las listas de los pasajeros que embarcaron, por ejemplo, en Cádiz, en Málaga, en Las Palmas, en Tenerife, indican que la mayor parte llevaban el billete pagado hasta La Habana, pero la mayor parte de ellos deciden desembarcar en Santiago de Cuba. Vienen a desembarcar en Santiago de Cuba, yo calculo que unas 500 personas, porque a bordo del Valvanera quedan 488 pasajeros. ¿Por qué se produce este desembarque masivo en Santiago de Cuba? Mira, yo tuve la gran suerte de entrevistar a uno de estos pasajeros que desembarcó en Santiago de Cuba. Tenía 19 años cuando embarcó en el Valvanera, era un chaval, un chico muy joven de la isla de La Palma, y él en concreto decía que iba donde él iba a trabajar en la caña de azúcar le quedaba mucho más cerca de Santiago que de La Habana. Hubo también mucha gente que dijo que desembarcaba porque estaba harta de navegar en el Valvanera. Tened en cuenta que navegar en el Valvanera en clase emigrante era bastante desagradable, es decir, los pasajeros de primera y segunda navegaban con comodidades, pero los emigrantes navegaban en las bodegas del barco, en los entrepuentes. Se armaban en las bodegas una serie de hileras de literas y ahí dormían, y la verdad lo pasaban muy mal. Lo único bueno que tenía para los emigrantes viajar en este tipo de barcos es que la comida española era muy buena, era la comida a lo que ellos estaban acostumbrados en España, y por eso podían las navieras españolas competir con los barcos extranjeros. El hecho es que desembarcaron unas 500 personas en Santiago de Cuba y esas 500 personas salvaron la vida al haberse desembarcado en Santiago. Durante los días que el Valvanera está en Santiago, empiezan a correr rumores de que se está formando un ciclón tropical en la zona. Estamos hablando del mes de septiembre, en plena época de ciclones. El capitán del Valvanera, don Ramón Martín, se comunica con La Habana, con el observatorio del Colegio de Belén, que como sabéis había un extraordinario observatorio meteorológico, uno de los mejores de América, hay que decirlo así, y desde el observatorio de Belén se le dice que efectivamente parece que se está empezando a producir una serie de turbulencias, un fenómeno ciclónico en Bermudas, pero que todavía es un fenómeno muy desorganizado y que no entraña peligro. Por esta razón, don Ramón Martín decide zarpar de Santiago de Cuba hacia La Habana aquel aciago 5 de septiembre de 1919. Cuando el Valvanera dejó por detrás el puerto de Santiago de Cuba, fue la última tierra que tocó Santiago de Cuba. El barco emprendió ese viaje hacia la tragedia, ¿no? Hacia la parte más oscura del mar. Así, Fernando. Bueno, los que conocemos y sabemos de mar, enfrentarse a un ciclón tropical, a un huracán, como se le aprieta el corazón. A cualquiera se le aprieta el corazón. Pues te voy a invitar, Fernando, a acercarnos al puerto de Santiago de Cuba, allí donde hace 101 años estuvo atracado de codera el Valvanera, ese fatídico, dijéramos nosotros, transatlántico, que donde perdimos tantas vidas. Decirte que allí todavía quedan huellas de lo que fue el muelle de Luz, donde estaba atracado el barco.
Te invito porque además tenemos una personalidad de Santiago de Cuba, tenemos una persona que todos lo conocemos y queremos. A Omar López Rodríguez, conservador de la ciudad, Premio Nacional de Arquitectura. Y ahí tenemos las imágenes, Daileni. Ahí tenemos los restos. Estamos viendo justamente esas huellas del Muelle de la Luz en la Alameda de Santiago de Cuba. Allí está el doctor Omar López, arquitecto, conservador de Santiago de Cuba, quien nos va a estar comentando justamente de lo que significa este lugar para todos los santiagueros, para todos los cubanos y para la historia universal, para la historia mundial. Justamente hoy, 5 de septiembre, último día, 5 de septiembre de 1919, que se viera en tierra al Valvanera y a toda su tripulación. Bienvenido, doctor Omar López. Saludos, Omar, saludos. Buenas tardes. Es un placer poder estar con ustedes en un programa tan interesante. Bueno, Omar, ya sabe. Yo quería explicar y empezar diciendo que fue precisamente en este lugar, en el pasillo de la Alameda de Santiago, donde llegó el Valvanera el 5 de septiembre de 1919, hace 101 años. Y lo digo porque es importante saber que el Valvanera estuvo en Santiago 2 días, el del 5 al 7, y fue un acontecimiento. Yo trato de imaginar a toda la tripulación, a todos los viajeros asomados mirando la ciudad de Santiago, que luego de venir de Puerto Rico fuera el otro lugar donde ellos precisamente llegaban. Muchos venían para la isla de Cuba. Y hay que decir que extrañamente, aun cuando el destino era La Habana, muchos quedaron en Santiago. 742, una legión de canarios, de inmigrantes que vinieron, y quizás la providencia quiso, la Virgen de la Caridad, que se quedaran en Santiago de Cuba. Y luego fueron diseminándose por todo el oriente cubano. Sin embargo, 2 días después, realmente desde este mismo litoral se vio desaparecer nuevamente al Valvanera, a ese trágico final que conocemos y que tuvo que ver con una experiencia tan especial como fue el ciclón, que se conoce como el ciclón del Valvanera, que no permitió que entrara a la bahía de La Habana y que condujo a la muerte al resto, a 488 tripulantes y viajeros. El Valvanera es un recuerdo importante para Santiago, porque es un recuerdo permanente de la historia. Después de aquel acontecimiento, fueron muchas las personas que recordaban, hablaban de ese hecho tan especial. En casi todo el oriente cubano hay personas que vivieron o conocieron a esos que quedaron aquí precisamente intentándolo. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿y por qué se quedaron aquí en Santiago? Y hay varias cuestiones que pueden ser importantes evaluar. En primer lugar, Santiago era la capital de una región con capacidad importante de posibilidades de trabajo a los que venían soñando emigrantes vinculados con la industria azucarera. De la misma manera, en Santiago de Cuba existía el ferrocarril que unía con La Habana, y eso era un elemento también importante. Muchos estaban ya cansados de tanto viaje por mar, en las condiciones además en que ellos viajaban, y evidentemente muchos decidieron desmontarse aquí para ir desde aquí a Las Villas, a Camagüey, a otra provincia que es donde ellos pensaban finalmente llegar. La realidad es que sus pensamientos fueron los que hicieron posible que muchos de ellos salvaran la vida y que pudieran contarla después. Del Valvanera hay muchas anécdotas, hay muchas historias relacionadas con un acontecimiento tan singular como ese. Yo creo que este puerto, que es un puerto además con referentes históricos importantes, porque desde aquí salió la expedición de Cortés para la conquista de México. De aquí también estuvo fondeada la flota cervera en la guerra del 98. O sea, es una bahía que está llena de páginas históricas, y el Valvanera, del cual existe una fotografía preciosa que se ve el fondeado
como dijo el doctor Vicente, a un costado del Muelle de la Luz, donde tantas personas quedaron y salvaron la vida gracias a ese acontecer. Gracias, Omar. Gracias, muchas gracias, Omar. Bueno, realmente es importante, trascendente, decir que es un día muy particular el día de hoy con respecto a este hecho histórico. Decir algo importante. ¿Qué pasó después con el Valvanera? ¿Qué pasaron con las personas que quedaron aquí? ¿Llegó realmente el Valvanera a su destino, el puerto de La Habana? ¿Vieron realmente al Valvanera desde La Habana o no? ¿Cuándo realmente aparecen los restos del Valvanera? Que, bueno, todos sabemos que el naufragio, sabemos del naufragio, pero históricamente, ¿cuándo fue? ¿Quiénes lo encontraron? ¿Cómo lo encontraron? Sin lugar a duda va a ser un espacio que tendremos nosotros el próximo sábado para que el equipo de trabajo, conocedores y sobre todo ese investigador, ese hombre que tiene varios títulos relacionados con la historia del transatlántico, Fernando García Echengoyen, nos conduzca hacia ese destino final del Valvanera. Un sitio sin duda muy representativo de Santiago de Cuba. Las gracias al doctor Omar López por llevarnos otra vez al Puerto de la Luz. Nosotros nos vamos a una pausa y ya estamos en la siguiente sección del programa. Hoy un programa dedicado a momentos especiales y yo diría que a naufragios también muy especiales para la historia del mundo, para la historia de la humanidad. Vamos a continuar durante algunos minutos comentando sobre esto. Bienvenidos. El investigador Teodoro Rubio y Rafael Galván, investigadores y conocedores ambos de todo el patrimonio cultural subacuático, justamente, y yo diría que muy especialmente ubicado en el Parque Batalla Naval de Santiago de Cuba. Vamos a estar conversando, Vicente, en estos minutos con estos dos amigos, estos dos expertos, justamente porque ese Parque Batalla Naval de 1898, parque sumergido y que tiene un valor muy importante para nuestra cultura en Santiago de Cuba, ha sido también visitado especialmente por Teodoro Rubio y ha sido también develado para Cuba y para el mundo en función de lo que significa cultural y naturalmente. Así vamos a estar nosotros iniciando la sección paisajes arqueológicos con estos dos grandes amigos. Sí, saludos Teo y Rafa, para nosotros Teo y Rafa con cariño. Sí, como explicaba Dailene, Teodoro Rubio, buzo, investigador, estudioso, una persona acuciosa con respecto a su conocimiento relacionado con el 98 y que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Cuéntanos un poquito de tu experiencia cuando te acercaste por primera vez a los pecios del 98, lo que hoy conforman el parque arqueológico. A su conocimiento relacionado con el que nos ha acompañado. Cuéntanos un poquito de tu experiencia cuando te acercaste por primera vez a los pecios del 98, que hoy conforman el parque arqueológico. Lo primero, agradecer la oportunidad que me brinda Vicente de poder hablar de mi auténtica pasión, como tú sabes, de los pecios de Santiago de Cuba. Y te acercaste por primera vez a los pecios del 98, que hoy hay una... Esto... Sí, Teo, sí, te oigo, te oímos. Venga, Teo.
Lo que pasa es que el sonido me viene... Sí, hay una... Ajá, hay un rebote, hay un La film. primera vez que yo estuve buceando, intentando bucear, mejor dicho, que no lo conseguí, fue en el año 1994. O sea que ya hace... Te oímos, Teo, te oímos. Perfecto. Mira, lo que te decía, Vicente, es que la primera vez que yo... hay un retorno. Es decir, vale, venga. A ver, 20 años. A partir de aquí retomo la conversación. Mira, tenemos un pequeño problema técnico, Teo, no te preocupes. Hay un problema de retorno que normalmente no ocurre. No sé si pudiéramos conectarnos el equipo técnico con Rafa Galván. Rafa, mira a ver si nos podemos conectar con Rafa Galván. Rafa, un abrazo de Santiago de Cuba. Dime si me oyes. Ajá. Sí. Correcto. Tengo el micrófono desactivado, ¿me escucháis? Bueno, te oímos perfectamente. A ver, Rafa, porque tuvimos un pequeño problema técnico con Teodoro Rubio. Bueno, que además Teodoro Rubio es Rubio Castaño. Esos son sus dos apellidos. Así que no sabemos si es Rubio o es Castaño. Creo que son las dos cosas. Rafa, a ver, Rafael Galván es un referente cuando nos acercamos a las redes, porque Rafael Galván lleva desde hace muchos años una página dedicada a acucioso investigador y además muy cercano a la historia, aunque no es su profesión, pero es una persona, a mi juicio, cuando hablamos del 98, es imprescindible. Si algo tenemos que buscar en las redes relacionado con la guerra hispano-cubana norteamericana, pues hay que acudir a Rafa Galván. Rafa, tu página, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué haces? Cuéntanos un poquito de tu página, Rafa. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias por la invitación a participar en vuestro programa. Es un placer y un honor, sobre todo por reencontrarme con algunos amigos que ya estuvimos juntos en Cádiz hace mucho tiempo. No sé si te acordarás, Vicente. Claro. Y bueno, muchas gracias por tus amables palabras. Y bueno, yo llevo trabajando en esta web desde hace 17 años. Esto empezó en 2003, esta aventura, que precisamente lo que buscaba era desmitificar un poco esa leyenda negra que había sobre la escuadra de Cervera, que estaba formada, bueno, la escuadra de Cervera y la que participó también en el combate de Cavite, que estaba formada por barcos de madera. Yo cuando era más jovencito y estudiaba ese hecho que se pasaba muy por encima en los centros de enseñanza españoles, pues se me hacía imposible que una nación que había llegado, bueno, a controlar el océano, pues que hubiera caído tan bajo hasta el punto de que a finales del siglo XIX tuviera barcos de madera y de vela enfrentado a una potencia con barcos de acero y que eran prácticamente indestructibles. Entonces empezó por ahí mi motivación. Lo que sucede es que no se puede entender el combate naval de Santiago de Cuba únicamente en ese contexto. Hay que incluirlo en lo que es la guerra hispanoamericana y esta a su vez en todos los conflictos anteriores que se inician en el 68 y que acaban en el 98. Entonces un poco la motivación que me llevó a empezar esta aventura que se me escapa un poquito de las manos. Yo a veces digo que es un monstruo que va creciendo a medida que profundizas un poco más en toda esta historia y estoy constantemente revisándola porque es necesario adecuarla a los nuevos conocimientos que uno va adquiriendo, los nuevos datos que va encontrando. Y se van cayendo muchos mitos también, o muchas ideas erróneas que tenemos o que teníamos asumidas los españoles, para bien y para mal, con respecto a este conflicto y a esta batalla en concreto. Cualquiera que se acerque al parque arqueológico que tan magníficamente estáis trabajando para preservar, pues puede comprobar buceando en los pecios que los buques que allí se encuentran hundidos no eran de madera.
Claro, Rafa, claro. Y esto forma parte también, ahí tenemos la página de Rafa Galván, y forma parte, Rafa, de una mística que fue de una generación a otra, del fenómeno del 98, que muchos españoles a veces se avergüenzan, y aquel dicho que es tan común entre el pueblo español, más se perdió en Cuba, ¿no? Hablando de, hay que decir lo que hemos tenido el lujo, la oportunidad de visitar esos pecios. Daileni, ha tenido el lujo y la oportunidad de visitar esos pecios. Claro que sí. Y vamos a ver, Rafa, si podemos enlazarnos con Teodoro Rubio. Con Teo, que tuvo un problemita técnico, hay un problemita técnico que se nos presentó ahí con un delay, y trataremos de ver si podemos contactar con Teodoro Rubio. Teo, decir algo. Cuando hicimos este material que fue estrenado en el 17 en París, o sea, resulta que estrenamos una exposición de espectro amplio, una exposición cultural, utilizando la cultura como puente de comunicación, como puente de fortalecimiento, de herramienta para la protección y el cuidado y conservación del patrimonio. Y en este caso, ¿por qué no del patrimonio cultural subacuático? Y en esa oportunidad, pues nos vimos en París artistas de diferentes géneros. Recuerdo que el maestro Fran Fernández hace una composición extraordinaria, espectacular a mi juicio, que te traslada, cierras los ojos y te traslada al fondo del mar. Bueno, la exposición con la música de Fran Fernández, con el arte volumétrico, la cerámica de Xiomara Gutiérrez, con las pinturas que se hicieron en cada uno de los sitios arqueológicos, no solamente de Cuba, también trabajamos en la creación en Europa. Entonces, Daileni, esa exposición que hoy vamos a hablar en más de una oportunidad de ella, teníamos allí a Teodoro Rubio, que fungió también como parte de la curaduría de la exposición. O sea que Teo nos ha acompañado no solamente debajo del mar, en los trabajos de investigación, en los trabajos de arqueología, o sea que nos ha acompañado muchas veces. Y en varias oportunidades ha estado también en Santiago de Cuba, en el evento de Cuba Sub. Recordamos a Teodoro Rubio también aquí en nuestro evento, y compartiendo con muchos otros investigadores y especialistas. Yo quiero retomar el diálogo con el señor Galván, justamente por esa gran experiencia que tiene ahora mismo con esa página web, en tiempos en el que la vida se ha vuelto un poco online y donde en internet encontramos muchísima información. Esa iniciativa, Galván, que ha dicho hace 17 años, justamente acerca a muchas generaciones a una historia muy importante de ambos continentes, Cuba y España, unidas justamente en este acontecimiento que fue, la primera guerra imperialista, significó justamente la primera guerra imperialista de la historia, pero que en 1898 y todo lo que estuvo relacionado con la flota del almirante Cervera y con todos los buques que perecieron en esa batalla naval, hoy lo podamos encontrar en esa web, es sumamente importante. A mí me gustaría que argumentara justamente un poco más desde el uso de esta página web que usted está liderando, cómo lo lleva justamente con los investigadores españoles y cubanos. Bueno, pues la verdad que en toda esta aventura he tenido la suerte de encontrarme con los que hoy son unos grandes amigos que me facilitan mucho la tarea. Teo fue uno de ellos. Probablemente creo recordar que fue el primer contacto que tuve, que además fue él quien se puso en contacto conmigo ofreciéndome unas imágenes que yo desconocía del crucero de Colón. Directamente me envió un email que decía que si interesaba ver algo acerca de Colón, él me... y a partir de ahí hicimos un contacto que día de hoy cada vez personas y amigos muy conocidos, como seguramente os sonará Javier Navarro, un sinfín de... No podría mencionar todos porque me voy a dejar algunos en el tintero.
y no quisiera hacer ese feo. Rafa. Pero bueno, las redes sociales también facilitan ahora mucho todo ese contacto y puedes encontrar multitud de páginas dedicadas exclusivamente al tema de la guerra del 98 o de las diferentes guerras hispano-cubanas desde el 68 hasta las redes sociales son un medio importante, pero también hay que leer entre líneas mucho de lo que en ellos se publica. Claro, Rafa. ¿Y quién mejor que tú? ¿Quién mejor que tú para eso? 1.000.000 de gracias, Rafa. Esperamos que volvamos a estar juntos aquí en un Patrimonio del Mar. Y yo creo que relacionado con la preservación del patrimonio cultural subacuático, Dailene, hay una persona para nosotros muy importante en el marco de una fecha, un acontecimiento también trascendente para nosotros, y que ahorita hablábamos de París y hablábamos de la exposición del 17, en aquella oportunidad en el 70 aniversario. Ya estamos en el 73. Claro. Es un tema que hemos estado tratando desde nuestro primer programa y son justo las relaciones de Cuba con la UNESCO. Ya tenemos ahora mismo comunicación con la máster Yaima Esquivel Moinelo, embajadora y representante permanente de Cuba ante la UNESCO. Bienvenida y un saludo desde Santiago de Cuba. Saludos, Yaima. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas ¿Cómo gracias. están? Buenas tardes para todos. Es un placer estar conectados con Santiago de Cuba. Un saludo a toda la teleaudiencia. Y sí, efectivamente, dentro de esta celebración que estamos llevando a cabo por el 73 aniversario del ingreso de Cuba a la UNESCO, no podíamos dejar de estar conversando también de todo el trabajo que ha desarrollado nuestro país en materia de la preservación y conservación del patrimonio subacuático. Cuba es un país que es signatario de la Convención del 2001, que es la convención que la UNESCO crea para proteger el patrimonio sumergido, y ha sido uno de los países que ha tenido un liderazgo importante en la implementación de esta convención. Este es un aspecto que casi nunca abordamos a profundidad cuando hablamos de la historia de las relaciones entre Cuba y el organismo internacional. Siempre los temas asociados a la educación, a las ciencias o al patrimonio construido, ese patrimonio que todos podemos acceder mucho más fácil, ¿no? Es un patrimonio que sin embargo también hay un trabajo definitivo territorio en todo el ámbito del patrimonio sumergido. En el 2001 la UNESCO la general de la organización, y a partir de ahí comienza un camino con los Estados miembros para la ratificación y adherirse a este instrumento que tiene como principal objetivo la preservación del patrimonio subacuático. Y Cuba en el 2008 se adhiere a este instrumento normativo internacional. El próximo año se estarán cumpliendo 20 años de la creación o de la aprobación por la Conferencia General de este instrumento, y creo que en el marco del programa podremos también estar hablando de este hecho, que es muy importante porque es un instrumento que ha dado una protección, un marco legal para que los estados contribuyan y en el marco de la cooperación puedan llegar a ciertos acuerdos en pos de la preservación y la protección del patrimonio sumergido. En Cuba, como ustedes han venido abordando en todos estos programas, ha habido un trabajo muy serio en la protección. Existen instituciones que tienen esto como un elemento fundamental. Estamos hablando del departamento del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que se ocupa de esto, del centro regional que tiene Santiago de Cuba, que sin duda es un centro de gran referencia para la región de América Latina y el Caribe. Y un poco esta convención no ha quizás tenido la suerte o la celebridad de otras convenciones, como la del patrimonio mundial o cultural o el patrimonio inmaterial, y solamente hasta el año 2019, 61 estados habían sido parte, se habían ratificado este instrumento. Y esto siempre es una labor
en que Cuba se ha desempeñado con mucho éxito, y es un poco de promover los valores de ser parte de esta convención. De estos 61 estados que son parte de esta convención, 20 son de la región de América Latina y el Caribe, justamente por toda la historia de nuestra región y nuestro país en particular. Cuba tuvo, como ustedes conocen, un liderazgo fundamental en todo este proceso. Además, La Habana desde época muy temprana fue puerto de escala. Por tanto, nuestras aguas y nuestro país está colmado de un gran patrimonio sumergido que de manera muy temprana nuestro país, en franca colaboración con la UNESCO, decidió adoptar este instrumento, que es un instrumento complejo por las dificultades que tiene y los puntos de contacto que tiene con la Convención del Derecho del Mar, que es una convención bastante compleja y que ha sido uno de los elementos que ha inhibido a otros estados a ser parte de la Convención del 2001. Sin embargo, en la región de América Latina se han desarrollado importantes reuniones regionales, la última más reciente en el 2019 en Panamá, donde se abordaron temas de gran interés y donde Cuba pudo llevar sus experiencias y sus prácticas en materia de protección, sobre todo desde el centro regional, donde se hace un trabajo muy importante para la identificación, para los inventarios de todos esos peces, que son cientos los que tenemos alrededor de nuestras aguas, de todo el trabajo de sensibilización y de educación también en la preservación de ese patrimonio, que es muy complejo preservar por las condiciones en que se encuentra ubicado. También toda la labor de sensibilización con las autoridades, con los decisores políticos, pero también desde la escuela, con la red de escuelas asociadas al UNESCO, con las escuelas que están en nuestro país, que en muchos casos están rodeadas de mar, muy cerca, y que realizan un trabajo. Entonces, la UNESCO ha encontrado en nuestro país también un buen actor para promover los valores de esta convención, para promover las buenas prácticas que desde nuestro país hemos desarrollado por más de 30 años en la protección del patrimonio, incluso mucho antes de que la UNESCO adoptara la convención. Y seguirá siendo ese el camino para cooperar, para trabajar. Vicente conversaba sobre la exposición que tuvo lugar en París, y realmente hoy todos recuerdan mucho esa exposición porque es una manera también de mostrar qué otras cosas se pueden hacer en materia de divulgar, de promover y de preservar el patrimonio sumergido. Gracias, embajadora. Y este programa forma parte de esto, de la gestión que hace nuestro país en pos de la divulgación de la preservación de este patrimonio, que tristemente no es igual que, quizás no sea igual que otros. Muchas veces estamos protegiendo algo que no se ve, que no está a la luz pública. Y además remolcamos la tragedia, diría yo, a mi juicio, de las tendencias de expolio, el robo de valores que nos hemos visto nosotros involucrados durante tanto tiempo. Así que muchas gracias por sus palabras, embajadora, desde su ciudad también, Santiago de Cuba, ciudad cultural. Muchas gracias. Sin duda, la embajadora Yaima Esquivel ha puesto sobre la mesa varios temas que estoy segura abordaremos en próximos programas. Nos vamos ahora a una de las secciones más gustadas de este programa. Estamos presentando un documental referido justamente al patrimonio sumergido y a la sección justamente que va a estar revelando uno de los naufragios que comentaremos en los próximos minutos. Se trata del Bow Ferrer. El pecio Bow Ferrer es un yacimiento que crece en importancia a medida que se excava. Se trata de un pecio sin claros paralelos de comparación, que puede convertirse en un referente para el futuro de la arqueología. La relevancia científica del yacimiento y el valor cultural y patrimonial para la región han motivado que en 2015 haya sido catalogado como bien de interés cultural. El pecio Bow Ferrer
es un reto científico que todavía guarda múltiples incógnitas y que solo la continuidad de su estudio permitirá responder. Tiempo de hablar de paisajes arqueológicos, Vicente. Claro, Eleni. Doctor Gustavo Vivar, tenemos la suerte de enlazarnos con uno de los investigadores más importantes que tiene España. Sin lugar a dudas, esto no es una lisonja pueril, es una realidad, Gustavo. Ha sido muy serio el trabajo que ha hecho durante muchos años la Universidad de Barcelona. Es muy serio el trabajo que ha hecho el CAS al frente del cual estuviste tanto tiempo. Es muy serio. Solamente pienso en 8 años de excavaciones, 8 años de excavaciones ininterrumpidas en el del Tebre 1. Y además con esa espectacular, maravillosa, preciosa exposición que después dio al traste que lograron ustedes que itinerara por varios lugares importantes de Europa y de España. Ahora hemos visto unas imágenes, Gustavo, del Bou Ferrer. Quisiera que nos hablaras un poquitico del pecio. Es uno de los pecios de los sitios arqueológicos más trascendentes que tenemos en el Mediterráneo. Nos hablará un poquito, porque además tendremos otras sesiones que tienen también que ver en el programa, que tienen que ver con las imágenes que acabamos de ver. Gustavo. Ahí parece que parece que hay una pequeña interrupción. Gustavo, ya tenemos a Gustavo. Creo que tenemos a Gustavo nuevamente. A ver. Sí, Daileni. Que viene a comentar el Gustavo es justamente una de las más interesantes también, porque el sitio donde está hundido este pecio es también hoy un sitio donde se conserva esa historia y se muestra a muchas personas. Yo creo que de eso hay que estar conversando. Es una de las funciones fundamentales que tienen los parques navales y es una de las formas de poner en valor justamente el patrimonio subacuático en este caso. Pero Gustavo puede justamente comentarnos cómo está sucediendo esta experiencia del Bou Ferrer en España y lo que significa justamente para dar a conocer a las nuevas generaciones este tipo de patrimonio. Bueno, primero de todo, buenas tardes, buenas noches. Ya creo que los problemas técnicos, la conexión, creo que funciona. Y bueno, pues presentaros el Bou Ferrer, que como está hablando bien la embajadora, pues por ejemplo el Bou Ferrer trabajó, es un proyecto que está dentro también de UNESCO y recibió el premio de Best Practice UNESCO, creo que fue hará 3-4 años. También, por poner un ejemplo, el yacimiento que hablaba Vicente del Tebre 1, también recibimos el premio de Best Practice UNESCO, con lo cual, bueno, pues sí, intentamos trabajar siempre estos yacimientos amoldándonos a la convención que efectivamente firmó España y que yo creo que entre todos los científicos tenemos que apretar a que nuestros gobiernos firmen esta convención, aquellos que no lo hayan firmado. El Bou Ferrer se trata de un barco, de un velero excepcional. Hay muy pocos conocidos a tan poca profundidad, hundidos a tan poca profundidad. Eso es lo más importante. Es un gran velero comercial,
estamos hablando, el equipo que lo excava está hablando de más de 3.000, 4.000 ánforas. Imaginaos, un cargamento brutal, que principalmente llevaba salsas de pescado. Imaginaos, un gran contenedor, un barco enorme lleno de salsa de pescado. Y entonces, tan importante es la salsa de pescado. Pues sí, en esa época era importantísima. Se hacían principalmente de atunes, de caballas, de pescado pequeño en general, y sobre todo habían grandes zonas de producción en el sur de la península ibérica, alrededor de Cádiz, alrededor del Estrecho. Todo esto se creaba ya en el Imperio Romano hace 2000 años. Se hacían grandes factorías de salazones, se envasaban en ánforas, unas ánforas que además llevaban unas estampillas, que llevaban unos titulis picti, que realmente no me gusta decir que son cosas muy parecidas, pero es realmente algo muy parecido al comercio actual. Y pues todo este producto iba en ruta directa, se cargaba un gran barco comercial y iba ruta directa a Roma, directamente a Roma. Y además sabemos que el barco se hundió en época de Nerón, importantísimo, porque en este barco iban también un cargamento de lingotes de plomo con el sello imperial. Era una carga específica de la Casa Imperial. Entonces eso es importantísimo para darnos la cronología, importantísimo para darnos el valor de este barco. Se trata de un pecio sin claros paralelos de comparación. Sí, Gustavo. ¿Se me ha oído bien? No, perfectamente, Gustavo. A ver, tú decías algo significativo. ¿Por qué es tan especial este sitio arqueológico? Bueno, primero porque estamos hablando de una muy buena conservación. Estamos hablando también de una cantidad increíble de ánforas que estaban casi en perfecto estado. Entonces, lo que ha permitido... Es importante pensar que estos veleros, son veleros de unos 30 metros, surcaban el Mediterráneo, no te diré a diario, pero casi. Es importantísimo tener eso claro. Lo que pasa es que eran veleros muy grandes que se alejaban de las costas en su navegación. Entonces, nosotros los encontramos solo a grandes profundidades, porque a poca profundidad, por ejemplo en Cataluña, en nuestro caso, estos veleros han sido expoliados completamente en los años 50 y 60. Existían, pero ya no existen. Eso es importantísimo tenerlo claro, porque nos hacemos una idea diferente de lo que era la historia. Entonces, durante los años 50, 60, 70, hubo en el Mediterráneo principalmente un expolio brutal. Y estos pecios ahora mismo solo se conservan a gran profundidad. ¿Dónde están? Y son, no te diré normales, pero sí habituales. Lo que no es para nada habitual es encontrar este tipo de barco con este cargamento tan extraordinario al lado de la costa, muy cercano a la costa. ¿Qué es lo que pasó? Que se cubrió de arena, y después, por una serie de movimientos, la arena ha retrocedido. Hemos tenido esa gran suerte. Es un movimiento que el mar tiene. Nosotros no queremos entenderlo bien, pero el mar se mueve muchísimo, cambia completamente las dinámicas. Nosotros también lo hacemos cambiar a veces cuando hacemos espigones, cuando hacemos puertos, cuando hacemos construcciones marítimas, y esto hace que afloren yacimientos donde no había, o parecía que no había nada. Gracias al doctor Gustavo Vivar. Gustavo, y además no fortuito la sección que nos sigue con una persona, a mi juicio, una particular persona, tiene que ver lo que vamos a tratar con las imágenes que has presentado sobre el sitio arqueológico del Bou Ferrer. Gracias una vez más, Gustavo, por acompañarnos en este programa. Gracias desde Santiago de Cuba.
La cocina marinera, presentando una de las secciones más deliciosas, Vicente. Así lo hemos estado comentando desde nuestro primer programa. Y hoy vamos a estar acercándonos al Bou Ferrer. Comentaba nuestro entrevistado anterior que había mucha salsa de pescado en el interior de este buque. ¿Será sobre eso que hablará nuestro próximo entrevistado? ¿Hay salsa o no hay salsa de pescado, Valero? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Aterriza, fíjate, trata de aterrizar el condumio ese. Oíste que eso de salsa, de salazón, eso aquí en Santiago de Cuba le decimos condumio. Aterrízame el condumio ese. Vicente, Dailenis, ¿qué tal? Un saludo desde Madrid. Gracias por invitarme hoy una vez más al programa. Y efectivamente, aquí tenemos esa salsa de pescado que los romanos y los griegos crearon hace miles de años y que está en ese pecio ahí en las costas de Alicante, ¿no? Aquí tenemos el garum, lo que era esa salsa obtenida de la fermentación de pescados azules, atún, como ha dicho el doctor, boquerones, sardinas, caballas con sal, que se ponían en esas ánforas tan fantásticas, se exponían al sol un periodo de tiempo y en ese proceso de fermentación se obtenía la salsa que se reportaba en esos veleros tan fantásticos, ¿no? Solían poner un peso arriba para hacer presión en la ánfora para que el líquido se fuese condensando en el fondo de la vasija. Y aquí tenemos pues lo que fuese hace miles de años y todavía de hoy muy valorado en la cocina, que le llamamos ahora a los cocineros, los chefs, el umami del mar, ¿no? Que es ese sabor tan profundo que es el garum, que aporta unos sabores muy elegantes, unas notas llevadas muy elegantes a elaboraciones en sopas frías, en tartars, en elaboraciones crudas, que da unos toques muy, muy, muy especiales y únicos a los platos, ¿no? Era muy valorado antiguamente y lo es a día de hoy. También aquí tenemos una pequeña exposición que les he traído hoy de salazones, ¿no? Ya que hablamos un poco de métodos de conservación, la salazón, que sin duda alguna fue un método introducido en España por los fenicios, era un método para conservar los pescados, algo tan usado luego en las travesías de todos los barcos del mundo. Aquí, por ejemplo, tenemos algo que era muy famoso en España, que eran las huevas de atún, que era algo muy, muy, muy especial, que a día de hoy es probablemente la salazón más exclusiva que hay. Y esto es el atún seco, que le llamamos aquí mojama, ¿no? Son salazones que es solamente pescado y sal y tiempo, ¿no? Al contrario que el garum, esto se cura en piezas grandes y luego se lava y se seca. Y el garum se trituraba el pescado, se cortaba en trozos muy pequeños, se mezclaba con la sal y se obtenía la salsa. Algo también muy clásico son las sardinas de bota, que era algo muy marinero de aquí, del sur de España, que son sardinas enteras con tripa y con todo, también conservadas en sal, ¿no? Normalmente aquí se usan para tomar con migas, se toma mucho en la zona de Alicante, se le quita la piel, se sacan los lomos, se toman con migas, con huevos fritos, con pimientos fritos. Son elaboraciones de cientos, miles de años que a día de hoy tienen un valor gastronómico muy importante a nivel mundial. Claro, Valero, claro. Pues gracias al chef Valero con sus experiencias y un comentario importante. Gracias a las tradiciones marineras de conservación que han llegado esos exquisitos sabores hasta nuestros días. Gracias una vez más a la cocina marinera de todos los tiempos que conduce. Un abrazo desde Santiago de Cuba, ciudad cultural. Un abrazo a todos, un saludo, hasta la próxima. Y antes de pasar a nuestra siguiente sesión, tenemos muchas personas en línea y ya nos están mandando algunos saludos. Justamente Eduardo Basilio está saludando a Gustavo, te mantiene ahora mismo en línea y está siguiendo nuestro programa. Muchísimas gracias. También Glenda Vaquero nos comenta que le encanta
los temas que tratamos aquí y que está también en línea. Es el caso de Adriana Rosa, que Valero está saludando a nuestro chef Valero. Yo tenía razón, había salsa de pescado hoy en el menú y en los comentarios del chef. Entonces, para él que llegue también el saludo de Adriana Rosa, que ahora mismo nos está mirando. Y tenemos a otras muchas más personas siguiendo Un Patrimonio del Mar, este encuentro de cada sábado para compartir con personas de todo el mundo las riquezas del patrimonio cultural subacuático. Vamos ahora, y que tiene que ver con las artes plásticas. Desde España estaremos recibiendo a el profesor Alfonso, justamente en la sección del mar y la plástica, que es lo que sigue ahora. Bienvenido. Saludos, Alfonso. Un abrazo. Nos ha tomado la noche en la montaña. Uno de los encantos del programa. Completamente encerrado, de modo que me veo como un cuadro tenebrista de Rembrandt. Yo creo que valdrá. Bueno, tenemos la suerte, gracias al empeño de Alfonso Cruz. Alfonso Cruz, buzo profesional, submarinista, pintor, artista de la plástica, pintor y periodista, devenido en pintor submarino. Y hoy, él a veces no le gusta que yo lo diga, que yo lo reitere, pero hoy en día, después de haber perdido, tuvimos la desaparición hace unos pocos años de André Laván, no hay duda, es el mejor pintor de submarino del mundo. Alfonso Cruz, ¿quién mejor que Alfonso Cruz para este tema que yo le pedía hace unos días, conversábamos? ¿Por qué no empezar por casa? ¿Por qué no vernos por dentro? Y quisiera que nos diera unas pinceladas, Alfonso, sobre la pintura subacuática y hablar un poco de tu obra. Bueno, yo sí tengo el privilegio de pertenecer a un grupo reducido de artistas que se apasionaron tanto por el mar que decidieron sumergirse en él y pintar in situ, directamente, mojándose, ¿no? Percibiendo todo lo que supone estar delante de un paisaje tan enigmático como es el fondo del mar. Los artistas que hemos pertenecido a este género, porque ya se puede hablar de nuevo género pictórico, cada uno ha llegado mediante un itinerario. La experiencia de pintar bajo el mar está muy vinculada también a la biografía de cada artista. En mi caso, reuní dos profesiones. Yo era buceador profesional y era también pintor profesional, y un tercer aditivo que era la pasión por los fondos marinos. Mi obra se vincula principalmente a varios temas que encuentro bajo el agua. El sentido de pintar bajo el agua es encontrar allí el tema. No tiene sentido, por ejemplo, bajar al fondo del mar y pintar pues una casa o pintar un coche o pintar etcétera, ¿no? Otras cosas. Lo que busco está ahí, en el fondo del mar. Busco un barco hundido, busco una cueva, busco un arrecife lleno de vida marina, de coral. Y entonces la cuestión es cómo se puede llevar a cabo eso. Se puede llevar a cabo mediante la elaboración de una técnica que te permite hacerlo bajo el agua y creando un lenguaje pictórico diferente al que yo tenía cuando era un hiperrealista, sobre todo que sea dinámico y que sea rápido. La clave es pintar la esencia de lo que ves e intentar añadirle las emociones que ese paisaje te proporciona. Para eso tienes que hacer un trabajo exhaustivo de síntesis. Eso es lo que básicamente yo definiría que es la pintura submarina. Sí, y nos imaginemos, creo que es importante, estamos conversando, hay muchos conocedores que se están oyendo, pero recuerden que usted hace una inmersión
y que suponiendo que esté en aguas someras, que usted esté a una batimetría que pueda permanecer 1 hora con un equipo autónomo, con un circuito abierto, usted tiene que hacer en 1 hora un cuadro, tiene que hacer una obra. Por eso él hablaba de la síntesis. Y además usted tiene que tener un poder de atracción muy grande para poder concentrarse en lo que está haciendo y olvidar el medio que lo rodea, que no siempre es apacible. A veces usted está trabajando, haciendo arte en un medio hostil o en una profundidad donde el tiempo se acorta a más profundidad, y entonces, y eso es a lo que él explicaba, hablaba de las restricciones a que se ve sometido un pintor submarino. Alfonso, yo te pediría que pensáramos abrir el diapasón en nuestro próximo programa y dedicarle un espacio a pioneros, quizás sin irnos tan atrás para empezar a hablar de una campana a la cual hiciste referencia o de otros artilugios que el hombre utilizó para poder pintar debajo del agua. Pero ya cuando el arte tuvo una expresión, a mi juicio, más expandida, más sutil, más, a mi juicio, más bella. Y yo creo que pudiéramos, porque tenemos representantes importantes, y dedicarle la sección del próximo programa a una figura como la de Sar Pritchard, si tú me lo permites, y apreciar su obra, cosa que pudiéramos hacer. Te sé poseedor, además, un patrimonio que sé además que no es, que lo pienses, cuando piensas en él y eres dueño de un patrimonio que pertenece al mundo, y por eso lo expones y por eso lo exhibes. Y ¿por qué no? Quizás tengamos la posibilidad de ver algunos, apreciar algunos originales de ese gigante de la pintura submarina, precursor Sar Pritchard. Sí, la semana que viene hablaremos exclusivamente de Sar Pritchard, de su trayectoria y sobre todo de la importancia de su figura dentro del género de la pintura subacuática, porque también se puede pintar no solo en el mar, sino en otros medios también acuáticos, ¿no? Gracias, Alfonso. En la semana que viene hablaremos. Gracias, Alfonso. Un abrazo grande desde Santiago de Cuba. Daileni, un abrazo, Alfonso. Un abrazo. El mar siempre motivo de inspiración para los artistas, para los creadores, y aquí se une la ciencia, el conocimiento y el arte. Así que las gracias a Alfonso Cruz por ser el coordinador de esta sección y por acercarnos siempre a las maravillas que significan el mar y la plástica. Nosotros seguimos en este programa que justamente un patrimonio al mar lo acerca siempre a conocer mucho más sobre estas sus peculiaridades y sus maravillas, y las personas nos siguen enviando algunos mensajes, entre ellos Yaisel Prado nos comenta: muy interesante el programa. Está en línea Marianela Sierra, quien escribe: excelente explicación sobre el Valvanera. Yo recuerdo a las personas que se han sumado que es nuestro tema central. Un día como hoy, 5 de septiembre, estamos celebrando el aniversario 101 de que el Valvanera, ese transatlántico español, tocara tierra. Lamentablemente desapareció en el mar muy cerca a La Habana, y es justamente el tema que nos ha estado uniendo. Nos escribe igualmente Albert Lebón, quien nos dice: saludos desde Massachusetts. Muy interesante este tema. Otra de la magia que tiene un patrimonio del mar, y es que une a públicos de todo el mundo. Estamos en los minutos finales. Sé que hay una gran sorpresa para el programa de hoy y otra de las secciones que también nos inspiran y tienen que ver justamente con la imagen, en este caso con la fotografía. Nosotros estamos hablando de la sección La Fotografía y el Mar. Bueno, pues muy buenas tardes, Daileni. Pues tenemos ahí a un viejo amigo, y además es una figura significativa de la imagen, incluyendo, ¿por qué no?, la imagen subacuática. Omelio Borroto Leiseca. Omelio Borroto Leiseca, que es el director de uno de los proyectos más importantes que tiene nuestro país dedicado a la conservación y a la naturaleza. La naturaleza secreta, su proyecto, del cual hoy, Daileni,
vamos a presentar un material del cual hablamos en nuestro programa anterior y que tiene, a mi juicio, características muy singulares. Daileni. Por supuesto. Hoy estamos comentando justamente cuáles son esos proyectos que en su esencia están justamente poniendo en valor el patrimonio subacuático, la naturaleza secreta de Cuba como proyecto, y que Omelio Borroto nos va a presentar a continuación en esta sección. Justamente tiene mucho que hacer por ese patrimonio sumergido y ha mostrado durante muchísimo tiempo esas maravillas sumergidas. Bienvenido a nuestro programa y nos gustaría muchísimo que nos pudiera comentar justamente sobre ese trabajo que hace el proyecto Naturaleza Secreta de Cuba. Bueno, buenas tardes a ustedes. Un saludo desde La Habana, hermanándonos con Santiago de Cuba. He pasado un rato aquí muy agradable escuchando a Alfonso Cruz y a Rafa Galván y a Vicente y a otros muchos amigos que a lo largo de los años hemos tenido la oportunidad de conocer, también teniendo al mar siempre como punto de unión en todos los proyectos que hemos podido desarrollar, que nos ha permitido conocer a esas personas. Y por lo tanto es un privilegio también unirnos al programa, a este nuevo empeño en el ámbito de la comunicación desde Santiago de Cuba, y poner a disposición de él también nuestra capacidad y deseos de contribuir y poder desde acá, desde La Habana, poder incorporar el contenido y a través de nuestras páginas también poder difundir. Ya tenemos también comentarios por acá, estamos viendo comentarios de seguidores que están viendo el programa a través de la página nuestra y están comentando en determinados lugares. Pues nada, sí, a lo largo de ya unos cuantos años hemos venido produciendo audiovisuales vinculados al tema del mar y al tema en general del medio ambiente y la naturaleza cubana. Y bueno, ciertamente nos ha permitido reflejar nuestros principales desafíos ambientales también, la conservación de esos ecosistemas, cuáles, que no son pocas tampoco para un estado insular, un archipiélago que está sometido a presiones de todo tipo por el desarrollo económico, por la todavía falta de cultura y de conocimiento en mucha gente, que se necesita que se incremente, y por muchas razones también asociadas al cambio climático y a otros impactos también. Y bueno, por lo tanto, hemos venido trabajando nosotros en documentales que intentan profundizar y generar cultura y conciencia en esos temas. Y también, que la gente disfrute y ame lo que tiene, porque si no se conoce nuestro patrimonio subacuático y en general el patrimonio natural, por lo tanto es difícil que pueda haber una actitud de conservación hacia él. El del mar todavía es más inaccesible. Ha sido también un motivo de satisfacción que mucha gente haya visto nuestros fondos marinos, nuestras especies, nuestros valores naturales del mar, que normalmente es más inaccesible, aunque hay gente que bucea y hay gente que tiene ciertas posibilidades, pero nosotros que estamos rodeados de mar, no todo el mundo conoce nuestras imágenes subacuáticas, por ejemplo, nuestros ecosistemas subacuáticos, y eso un poco ha sido también, digamos, que nuestra vocación. Y con Santiago de Cuba y con Vicente nos satisface mucho igual, y otros muchos amigos españoles que han estado también en este programa, nos satisface mucho que se haya unido al conocimiento y a la necesidad de divulgar temas asociados al mar, aspectos de nuestra historia. O sea, hemos podido vincular a episodios como este mismo tema del propio programa de hoy, donde se une, digamos que el amor hacia el mar con elementos de nuestra historia que también se vinculan. Santiago de Cuba es clásica por lo que hemos venido haciendo con algo que llamamos un día una inmersión en la historia, que tiene que ver con el patrimonio subacuático que atesora Santiago de Cuba, con la flota de la que fue en su día la flota del almirante Cervera, hundida ahí en las inmediaciones de la bahía de Santiago de Cuba. Por lo tanto, esta ha sido nuestra vocación en todos estos años. Hemos tenido gente muy buena que se ha sumado a este empeño, instituciones también. No lo hemos hecho de manera aislada, individual. Se ha sumado las capacidades de esta institución, Mundo Latino, que es una productora de televisión que radica acá en La Habana, pero que trabaja en todo el país. Y se ha sumado muchas instituciones cubanas también, centros de investigación que de alguna u otra manera han aportado información, monitoreo, conocimiento, financiamiento, recursos para que nosotros podamos, a lo largo de estos últimos 20 años, recorrer el país por aire, por mar, por tierra, y poder estar realizando documentales que intentan descubrir ese patrimonio y sobre todo generar cultura. Y hoy enlazados con ustedes, lo cual es un enorme privilegio. Yo juego ahí, los disfruto de verdad, estoy muy feliz, no les voy a negar esa realidad. Veo a Vicente ahí como un conductor de programa, lo tenía como un eterno amigo siempre, pero asociado a otros muchos roles en la vida, que los ha hecho todos siempre bien,
por lo cual lo admiro mucho, además lo dejo claro, pero verlo ahora conduciendo un programa y enlazándose, dando información, realmente estoy apasionadamente feliz, se los confieso. Oye, sí, oye, y qué bien además te ves con el cuadro de Villamil detrás ahí, con un mar bravío, Te tenemos que agradecer. Mira, habría que confesarle también a los amigos que nos siguen que estoy con algunos cuadros que tienen que ver contigo, porque tú, además de permitir que el mundo marino se esté presente en Santiago de Cuba, nos ha inundado también de mar a La Habana, y hoy entro aquí a oficinas, llego aquí a espacios, a museos, a salones de reuniones, y de momento me encuentro unas exquisitas imágenes hechas por Vicente en Santiago de Cuba. Y bueno, yo tengo hasta un chaleco, la gente se ríe de mí, tengo un chaleco aquí que es de La Habana, del 500 aniversario de La Habana, me lo regaló Vicente, porque son de las cosas increíbles de este mundo, ¿no? Así que estoy bien cargado de ti desde La Habana. Bueno, me das energía. Y te tengo que decir que piropearte es agradecerte. Y con tu comunicación excepcional, sin lisonja ni guataquería, para decirlo como si fuera santiaguero, que es lo que soy, te tiene que agradecer la cultura nacional mucho por lo que llegas con el mensaje, sobre todo a jóvenes, a esos grupos etarios que estamos obligados nosotros a transmitir. Me sumo a ti. Y es la intención de este programa, la salvaguarda del patrimonio natural y cultural. En este caso, el subacuático, no siempre tenemos esa oportunidad, y ahora enlazando al mundo entero. Omelio, este material que te agradecemos a ti, a tu equipo, y que hemos participado tantas personas en su realización, es un empeño que hablamos hace mucho tiempo tú y yo. Y que además tenemos que agradecerle a una figura extraordinaria, que ese compañero de siempre, ese incalculable gordo que es Noel, el director de Avalon, además sin lugar a duda el mejor camarógrafo que tenemos en Cuba y uno de los mejores fotógrafos submarinos, que hoy está precisamente haciendo un trabajo para la protección de una de las especies más expoliadas, que son las tortugas marinas. Está filmando, si no hubiera estado junto a nosotros. Bueno, hablamos hace mucho tiempo de un material, de concurrir, de nuestro esfuerzo, de unar los esfuerzos para la protección de un espécimen que a muchos le causa temor. Pero ya hablamos ahorita en programas anteriores y explicábamos, téngale más temor a un mosquito. Acuérdense que el planeta, al mosquito, pierden la vida más de 725,000 personas en el mundo a causa de estos insectos. Sin embargo, cuando hablamos de tiburones, que todos se aterrorizan, vamos a decir, me voy a incluir, o que sentimos pavor, tengo que decir que se reportan anualmente una media de unos 6 ataques letales de estos animales, y decirles que ese empeño que un día tuvimos de trabajar en pos de la salvaguarda de unos tiburones que forman parte, a mi juicio, de la identidad de un pueblo, es de lo que se trata. Tiburón a la Vista, material que queremos ofrecerle. Gente, es tal y como tú dices, ¿no? Yo creo que además de aquel sueño alimentado, como tú sabes, por Noel, que es a la persona que te estás refiriendo hace unos minutos, que bien me apuntaste, que era, tú decías, el mejor camarógrafo y fotógrafo subacuático de Cuba. Yo hace rato pasé esa frontera y ya digo que es el mejor fotógrafo y camarógrafo subacuático del Caribe, y en cualquier momento digo que de América Latina, ¿no? Cada día que veo sus cosas me emociono más, y añadiría también que probablemente es mucho más mejor ser humano que todas esas cosas que también acabo de decir, ¿no? Porque también él es una persona muy extraordinaria que ha puesto siempre todo su talento de una manera desinteresada en función de la divulgación de todos estos temas. Y además que trabaja muchas veces en solitario, porque a veces nosotros armamos unas grandes expediciones, tú y yo las hemos hecho varias ocasiones, y estamos juntos y tenemos esa satisfacción, y muchas veces Noel no lo hace así, lo hace aisladamente en Jardín de la Reina, y venimos a disfrutar de sus imágenes mucho tiempo después, cosechadas en soledad. Yo creo que habría que apuntar. Él es camagüeyano, como también tú y yo sabemos, y desde hace mucho tiempo ha estado vinculado
bueno, Santa Lucía, la bahía de Nuevita, la entrada de la bahía, donde se muestra esta historia de este documental. Y bien lo has dicho tú, y es bueno que se insista, ¿no? Los tiburones, a pesar de que nosotros somos un archipiélago y hay una cultura marítima bastante grande, todavía hay ciertos mitos de que los tiburones son un peligro para las personas. Y bueno, por lo tanto, cualquier obra audiovisual o en el ámbito de la comunicación que atente contra desvirtuar ese mito, que muchas veces genera también una conducta inapropiada, que es lo más peligroso, por lo tanto, sería siempre bien recibido. Y bueno, aquí hay una cosa increíble, porque es una comunidad que convive con tiburones. O sea, el documental muestra una historia que es muy poco común, porque si bien es cierto que los tiburones, bueno, son muy conocidos y han estado siempre dominando la cinematografía y son bastante recurrentes en muchos espacios de comunicación, la gente no coincide con ellos con frecuencia. En este caso, sí. En este caso es una comunidad que, bueno, nada, tiene los tiburones rodeándola habitualmente a lo largo de los años, en unas épocas más, en unas épocas menos, y sin mayores conflictos. Al contrario, se convierten los tiburones en una atracción porque la gente viene a bucear. Contrario a lo que la gente piensa, que las personas le huyen a los tiburones, aquí viene la gente a compartir con los tiburones. Por lo tanto, es un privilegio también para esta zona de Cuba, que además ha recibido notoriedad internacionalmente por el hecho de que tienen esos tiburones con cierta frecuencia, donde además se une la historia, como bien tú sabes, porque hay barcos hundidos. Bueno, la bahía de Nuevita también es una bahía que tiene, no como la santiaguera, no atento contra esa capacidad santiaguera de tener tantos barcos hundidos por ahí cerca de la bahía de Santiago de Cuba. No oso desvirtuar ese mérito, pero también tienen algún que otro barco hundido por allá, y bueno, se unen tiburones y otras historias también. Bueno, un poco que el documental intenta también acercarse a ese mundo. Ya te insisto, yo creo que es un fruto de filmaciones realizadas durante un tiempo. Como casi todas las cosas, no es fácil ni se pretende en poco tiempo poder acumular lo que se necesita para construir un buen documental, pero más que todo yo creo que es la vocación de Noel Camagüeyano, que trabajó incluso unos años ahí en Santa Lucía y que conoce bien esas historias y que nos entusiasmó a todos nosotros. A mí Noel, recuerdo, fue la primera persona que me habló del pecio Cristóbal Colón. Después tú me has hablado mucho más en las conversaciones y otros muchos amigos, pero yo no conocía el Colón y fue Noel el que muchas veces nos insistía en el Colón, y ahora Noel también nos insistió en Santa Lucía y en este episodio vinculado a los tiburones, por lo cual también le debemos que estos documentales sea él quien nos ha despertado esa curiosidad para poder después convertirla en audiovisuales que lleguen a muchas más personas. Muchísimas gracias, Omelio, por presentarnos justamente todo el trabajo que hace el proyecto Naturaleza Secreta de Cuba, por aire, por mar, por tierra, todo por la conservación, por el conocimiento, por el cuidado del patrimonio cultural y natural subacuático. Y justamente es esa una de las sorpresas que vamos a tener ahora en los minutos finales de nuestro programa. Tiburón a la vista, uno de los materiales que hemos estado promocionando desde la semana pasada y que las personas que nos acompañan vía internet en este programa van a poder disfrutar. Una comunidad que convive con los tiburones y que radica justamente aquí en Cuba, una de esas cosas maravillosas que pasan, resultado del trabajo de los estudios de Mundo Latino. Los invito entonces a acompañarnos a disfrutar todos de Tiburón a la vista. Estaremos usted y yo, Vicente, también disfrutándolo en los próximos minutos. Claro.
podemos hacer una preguntita? A ver, ¿usted ha oído hablar de los tiburones en la boca? ¿De qué? De los tiburones que se ven en la boca. En la playa de la Boca, ¿no he oído hablar? Ah, gracias. Que se veían las aletas de los tiburones bastante cerca de la orilla. Se habla mucho aquí en Santa Lucía de los tiburones, que hay muchos tiburones en la boca y que hay personas que tienen miedo a bañarse ahí por eso. Sí, hay quien le tiene mucho miedo. Quisiéramos ir a bañarnos a la Boca, pero por cierto, tenemos cierto temor de que le ocurra algún accidente a alguno de nuestros niños y a la familia de forma general. Aquí toda la vida ha habido tiburón, toda una vida ha habido tiburón. Que debería de haber algo para que no lleguen allí, que hagan algo, que tomen alguna medida. ¿Por qué? Porque la Boca para mí es la mejor playa para irse a bañar, de aquí de Santa Lucía, la más sabrosa. Me gusta ir a la Boca. Así que yo creo que sí se debe tomar alguna medida para que ellos no puedan llegar, tener acceso a la orilla y nosotros poder disfrutar de esa playa que es tan sabrosa. Dicen que en esa área hay un show de tiburón. ¿Y cómo hacen el show de tiburón? No lo conozco. Lo alimentan. Ah, bien. Lo alimentan con la mano y parece que eso puede ser que le haya provocado que se acerquen a la costa. ¿Y quién lo hace? ¿Quién hace el show ese? Desconozco quién lo hace. Bueno, hasta ahí, hasta la orilla de aquí que se ve ahí el diente de perro, hasta la orilla llegan ellos siempre. Sí, toro. Eran toros. Aquí el tiburón que viene a la orilla es el toro. Ahí lo hemos visto muchas veces, hay 5 o 6 tiburones a cada rato por aquí. Le arrojan comida al mar y lógicamente ellos vienen a alimentarse. Yo pienso que sea eso. ¿Y cree que constituyen un peligro para los bañistas? No sé, yo por si acaso no entro al mar. Los pescadores furtivos dejan ahí. Ellos, como eso no estaba prohibido, lo dejan dentro de todo, la tripa y el carapacho lo dejan en el agua. Parado así en el borde de la playa y de aquí al carro un poquito más los tiburones. ¿Y tú crees que sea un peligro para la gente? Como que no, te comen fácil. ¿Verdad? ¿Y por qué tú crees que estén ahí? Porque tienen hambre. Porque son toros, el tiburón toro que ataca, uno de los tiburones más, pero nunca ha sucedido nada aquí, gracias a Dios. Ellos nos cuidan a nosotros porque si matan estos que están aquí, los que están afuera nos van a comer. ¿Y por qué tú crees que se acerquen tanto a la playa? Por el show que hacen con ellos acá atrás, con los mismos yum y todo eso. ¿Verdad? Por el show. Por eso que están adaptados a ver gente. Entonces, ¿tú crees para ti no constituye ningún peligro? Ningún peligro, más bien los que cuidan esto aquí. Porque yo llevo rato aquí nadando y pescando con ellos a la orilla y vienen hasta la orilla de nosotros y todavía hasta ahora no lo han atacado a nadie. No sé, que ese es su hábitat. Ellos vienen aquí porque es su hábitat, buscando comida y esas cosas. Por el mismo resto que uno tira de algún pescado, de algo que uno tira para ir para el agua. Porque ellos son territoriales y cuando entra uno de afuera ellos mismos lo sacan. Yo pienso también que es nosotros mismos que no cuidamos el medio ambiente. El que vive en el centro de la ciudad no está acostumbrado a ver eso. Cuando vienen aquí lo que le impacta, lo que más le gusta es ver el tiburón, cómo enseña la aleta. Bueno, todos sabemos que los tiburones son peligrosos, pero por mi conocimiento nunca he sabido de que aquí en las costas de Camagüey haya habido ningún ataque. De hecho, todos venimos con la seguridad con nuestros hijos de que pueden bañarse sin ningún tipo de peligro. Y por lo menos los hemos visto en la orilla, bien cerquitas en el agua. Y al contrario de salir corriendo del agua, lo que hacemos es enseñarles a los niños los tiburones. Les decimos, mira los tiburones, porque todos sabemos que no tienen ningún tipo de peligro, por lo menos aquí en esta playa. Bueno, en realidad nunca han fajado, nunca han atacado a nadie aquí, nunca ha sucedido nada, pero la gente cuando los salvavidas los ven por ahí, llaman, enseguida pitan y salen las personas. La gente tiene la preocupación siempre de los tiburones aquí, pero hasta ahora aquí no ha habido una agresión de tiburón, no ha habido nada. Hay días que se ponen un poquito más majaderos en el sentido que te vienen, van a la playa, se meten en todo el mundo, pero aquí nunca en la vida ha habido un ataque de tiburón ni nada. De hecho, yo pienso que son una parte indispensable del ecosistema marino aquí en las costas cubanas.
Además de que son una buena atracción para el turismo y son bien mansitos, porque yo de hecho los he visto bien cerquita y hasta ahora nunca he sentido miedo ni ha representado ningún peligro para nosotros. En particular nunca los he visto, lo he visto por videos de personas que lo graban, pero bueno, hasta ahora, por lo menos que yo sepa, no he visto ningún accidente aquí en la playa. Eso es como todas las cosas. Tenemos que pensar que son animales, que no son razonables. Pero ellos, para mi criterio, ellos conocen ya la evolución aquí. Hasta ahora no ha habido, en tantos años, no ha habido nunca un ataque ni nada. Todos los peces, tiburones, la fauna, todas las cosas hay que protegerlas. Porque por eso tenemos vida. Ya ellos están adaptados aquí. Si es parte de Santa Lucía ya los tiburones y de la boca principalmente. De los 2384 ya se conocía de la existencia de tiburones en el canal. En el momento que la marea va a hacer el cambio, el paro de marea, acercan a la parte del Mortera, que es donde normalmente se le da comida con la mano para el emblemático show de tiburones que tenemos aquí en el centro de buceo. A ver, nosotros tenemos una interacción con estos animales muy ligera. Nosotros no para nada interferimos en su alimentación. Nosotros cuando vamos, que gente ahí, lo que llevamos un número insignificante de pez, más bien son desperdicios de pescado y nunca que llega a que el animal pierda su instinto de cazar. En ocasiones vamos a bucear, llevamos carnada, por ejemplo, no sé, esqueletos de macabí o de lisa, y vienen y ni caso hacen. Por el marco del procedimiento, deben ir 3 instructores al show de tiburón. Uno que va con los clientes, que debe asegurar al cliente, otro debe asegurar al instructor que va a dar comida. Y los 3 al final deben velar por la seguridad de los clientes a la hora de la retirada. Y estos animales han interactuado de toda una vida, de que yo tengo uso, razón de buceo, estoy hablando de más de 25 años, 30 años, tienen una interacción con la población y con toda la zona de ahí, siendo animales que viven en canales, donde hay influencia de agua dulce. Desde que yo empecé a estudiar, yo los estoy viendo y estoy interactuando con el medio, con las personas, con la población de ahí de La Boca. Y también nunca he escuchado que ha habido un ataque ni ningún tipo de accidente con ellos. Los clientes de buceo que vienen aquí tienen entre ellos una frase que ya se ha hecho: si vienes a Santa Lucía a bucear y no bucean los tiburones toros, no bucean en Santa Lucía. Es única. Esta actividad con estos toros, con tiburones toros, es el único que yo sepa, con las condiciones y el lugar, es el único en el mundo. Hubo una temporada que llegaron a ver, sí. Pero ahora en este año está entre los 7, 8, 6 y 8. Yo me imagino que deben estar sobre los 30, 40 animales o más o menos 50 en todo el canal, ¿entiendes? Los animales que nosotros vemos cada vez que buceamos son hembras. A veces se ven machos, 1 o 2, que no son grandes, son medianos. Con este buceo que hacemos con ellos, contemplativo, porque realmente no se llevan esas cantidades de comida, no afectamos para nada, cambiarle su ciclo alimentario para nada. El problema de que los tiburones estén subiendo cada vez más hacia lo bajo, hacia la parte baja, es la actitud irresponsable de muchas personas que viven ahí y de otras que van en verano, que simplemente por ver al tiburón de cerca echan todos los desperdicios de los animales que traen, de animales que matan para consumirlo, los tiran en la orilla de la playa para que las personas que no bucean o los que están fuera simplemente vean el tiburón como se come el desperdicio. Esto es una de las cuestiones que podemos ir puliendo con la comunidad para que no viertan los desechos, los tiburones no se acerquen tanto y pudiéramos manejarlo de una forma educada y concientizando la comunidad.
Pienso que en ocasiones el comportamiento de la comunidad en La Boca es a veces comprometedor, porque le echan desperdicio a la orilla de la playa, echan esqueletos de pescado, y los tiburones se acercan con el fin de alimentarse ellos, no con el fin de agredir a nadie ni atacar a nadie. A mi criterio, la mejor época para ver tiburones es entre noviembre, diciembre y enero. Son los 3 meses más significativos que normalmente hay tiburones. Ya los otros meses se ven igual, pero no con la seguridad de que se puedan ver. Si no viviéramos pendientes de que no los pesquen, y eso ya los hubieran matado, ya no estuvieran ahí, hubieran cambiado de hábitat, porque es una lucha constante porque no los pesquen, porque no los maltraten. Vivo en Santa Lucía hace promedio de 24, 25 años y soy pescador desde que tengo 18 años. Tengo 42 años. Como pescador he tenido mis enfrentamientos con ellos, pero no han sido enfrentamientos hacia mí, ha sido hacia la presa que yo capturo. Cuando le doy un tiro a un pescado, que ese pescado le va saliendo la sangre, el tiburón lo que hace es tratar de coger esa presa, no a mí, porque nunca he tenido ningún roce directamente contra él. Cuando no hay veraniste, el tiburón no se acerca tanto a la orilla. Rubiera dice por el televisor que va a haber el primer frente frío, nada más que sopla una brisita, los robalos se van, entran para la bahía y el tiburón baja atrás de ellos. Y cuando empiezan los primeros aguaceros de abril, que empieza la tronadera, empiezan a salir los robalos, y saliendo los robalos salen los tiburones automáticamente atrás de los robalos. Es decir, que la comida preferida del tiburón es el robalo. Ellos casi siempre están distribuidos por zonas. En la Juventina hay 4 o 5, aquí donde se hace el show de los tiburones hay 2 o 3, en el Francés hay 2 o 3, y más o menos ellos se distribuyen ahí cerca de donde están las zonas de los robalos. Y adentro del canal el otro tiburón que he visto es cornúa, que casi siempre las cornúas entran al canal en tiempo de frío, enero, febrero. Bueno, pescando de noche sí, se me acercan bastante. Bueno, lo que pasa es que yo lo encandilo con la linterna y entonces él no me ve. Y por eso es que hemos estado bastante cerca. Pero ya te digo, es buscando el olor de la sangre del pescado, no es buscándome a mí, porque si no ya me hubieran comido ya. En los años que llevo pescando, ya yo hubiera tenido un accidente. Bueno, yo creo que lo comenzó, si no me equivoco, lo comenzó Diepa. Compañero Diepa, que fue el que inició el show de alimentar los tiburones. The shark dive here in Santa Lucia, I think, is the best I've ever done anywhere in the world. Amazing bull sharks, amazing. It's adrenaline pumping. I've done the sharks in Nassau, I've done the Galapagos sharks. Here, most exciting place to be for a diver and learn about the sharks. I've been diving here about 15, 16 years, I think now. I always come to the shark dive at least once. You can't come here without doing the shark dives. Los tiburones, los ecosistemas marinos, también constituyen un importante actor sobre el equilibrio del ecosistema. Un ecosistema de corales, de arrecifes, con tiburones, es un ecosistema perfectamente equilibrado. Perfectamente equilibrado porque el tiburón es el máximo exponente de la cadena alimenticia y contribuye, como ya les decía, valga la redundancia, el equilibrio de este ecosistema. Hoy, conservarlo es de vital importancia para los operadores turísticos. Un producto turístico con tiburones es un producto de alta calidad que atrae
normalmente en el mundo entero muchos clientes, y al atraer muchos clientes también es una fuente de ingresos y recursos para el turismo y se revierte de una forma importante en la comunidad, que también recibe sus beneficios asociados a otro tipo de actividad que ya no es la actividad de buceo o de snorkel con los tiburones. Y entonces es importante concientizar a los tomadores de decisión y educar de una forma viable a los bañistas, los usuarios de la playa, de que los tiburones no constituyen un peligro. No constituyen un peligro porque han convivido con la comunidad por años. Acá en esta playa hace muy poco tiempo se suscitó un caso de un buzo que se ahogó en las aguas de acá de la boca, pero era solamente por causas naturales. Cuando se rescató su cuerpo, se logró rescatar su cuerpo, no tenía mordida de tiburón, no tenía ataque, o sea que el tiburón normalmente no le interesa interactuar con las personas de forma en ataque. Yo llevo muchos años, digamos que le hablo de 50 años aquí, me parece que más o menos la que llevo aquí. Yo fui cazador submarino, estuve buceando, hasta ahora que yo conozco a ningún tiburón ha atacado ningún cazador submarino, ningún buzo, ni ha sido agresivo. Han estado hasta dentro de la playa donde están la población bañándose y no han atacado a nadie. También el furtivismo en ocasiones produce el acercamiento, o sea, incita al acercamiento de los tiburones a las zonas de baño, como por ejemplo en este caso encontramos por toda la playa restos de quelonios muertos que han arribado acá. Ya una vez los tiburones no les interesan los huesos, han comido todo el desecho y pueden entonces acercarse nuevamente a la playa, pero es por el vertimiento de comida al mar y específicamente la zona de baño, porque esta es una zona donde está muy pegada a la comunidad y la zona de baño. Hace 20 años atrás aquí solamente había personal cuando eran las vacaciones de verano, pero hoy en día otras esferas, entonces ya prácticamente hay un poblado donde mantienen activamente las personas y donde hay más desperdicio y más cosas que se le echan a los animales o se echan al mar y los animales se alimentan. Ahora yo estoy seguro que donde ese tiburón está ahí, usted entra al agua y él no lo ataca. Porque yo siempre he tenido mi creencia y siempre el que diga que está bajo el agua y mire un tiburón y no tiene cierto recelo, yo digo que es incierto. Porque como mismo existe una vaca loca, un caballo loco puede existir un tiburón loco y te puede atacar. Los tiburones son animales salvajes, ante todo son animales salvajes. Si llegara a atacar había que tomar medidas, porque había que priorizar o la población o el show con los tiburones, pero hasta ahora no ha habido agresión ninguna, no creo que haya por qué eliminarlo. Están en su medio. Estamos en un lugar sumamente especial, la desembocadura de la bahía de Nuevita y su playa extraordinaria de Santa Lucía. Creo que es importante decir que estos animales constituyen parte de las raíces de este pueblo. Santa Lucía, una de las cosas que atraen a los turistas que vienen a hacer inmersiones en este polo importante de Cuba, es precisamente la presencia de estos escualos en varios de los sitios de inmersión, los puntos de buceo de este lugar maravilloso. Los tiburones, por supuesto, es mi opinión, su comportamiento está de acuerdo al tipo de tiburón, al lugar y sobre todo a su contextualización. Un tiburón, o sea, estos animales, cuando pierden su estabilidad y se descontextualizan, eso suele ocurrir, por ejemplo, tras un huracán que devasta las zonas costeras, la zona de la plataforma, y se interrumpe la cadena trófica, pues entonces ellos se comportan de manera irregular. Yo creo que es muy interesante que la población, que los bañistas, que todo el mundo, incluso que los decisores, comprendan
que forma parte de la idiosincrasia de este pueblo y tenemos que protegerlo. A ver, la primera vez un tiburón es un tiburón. Por supuesto que se siente algo de reacción ante un tiburón. Pero los 12 años que llevo buceando nunca ha habido problemas. Es decir, ya naturales para mí. De hecho, si no los veo, ya no fue un buceo. Trabajo acá como salvavidas hace 11 años. Normalmente aquí los tiburones es habitual que vengan. No es que es un animal que hasta ahora no ha habido ningún problema con ellos. Casi siempre cuando ellos vienen de la parte del canal, hacen el recorrido hasta el caserío. Luego en el caserío retornan y vuelven a regresar hacia atrás. En ocasiones bajan acá cerca donde están los bañistas, ¿no? Pero normalmente cuando ellos bajan, nosotros pitamos, retiramos a la gente, pero a través de la misma bulla de la gente, ¿no? Los pasos que hacen, él lo que hace es huir. Yo pienso que es un atractivo porque es un animal que hasta ahora ha representado algo inofensivo, ¿entiendes? No es que ha atacado a nadie, más bien deberíamos de protegerlo porque muchas personas bañistas que vienen acá a recrearse, cuando llegan aquí a la playa lo primero que preguntan es por los tiburones. Hacer proyectos de educación ambiental para los pobladores, para los bañistas, vacacionistas que vienen a la playa. Yo llevo 2 años trabajando en Jardín de la Reina y he trabajado con tiburones, pero nunca he buceado con tiburones, nunca había buceado con tiburones toros. Y esto es algo excepcional, es único en el país. Es fenomenal la experiencia que uno tiene de bucear con esos tiburones tan majestuosos, tan cerca y que a la vez sean tan cautivadores. A mi juicio, estos animales aquí forman parte de un patrimonio, del patrimonio que tenemos que todos proteger y ayudar a proteger. Proteger y ayudar a proteger. Ya lo ha dicho justamente la esencia de este material que acabamos de ver. Tiburón a la vista. Sin duda una de las maravillas de una de las comunidades cubanas y de eso se trata un patrimonio del mar. Una cita de todos los sábados, Vicente. Sin duda esta ha sido una tarde muy especial. Gracias, Dainelly. Y gracias a todos ustedes. Gracias al equipo de realización. Gracias a la naturaleza secreta, gracias al equipo de trabajo que desde varios lugares nos han estado siguiendo y que han colaborado con esta programación. Nos vemos el próximo sábado en Un Patrimonio del Mar. Muchas gracias a todos, nuevamente.